Hola, bienvenidos a su canal Orlando y William TV. Nosotros les vamos a presentar hoy sobre cultura. ¿Qué es la cultura? Para eso tenemos un invitado que nos va a hablar de este concepto. Bueno, seguimos aquí con la entrevista con el doctor Octopus, que hoy nos viene a presentar el concepto de cultura. Él ha estudiado mucho sobre este tema, pues es un buen conocedor, sabe del concepto de la materia. A ver, por ejemplo, para usted o en términos, no sé, científicos, ¿qué es cultura? Yo les voy a explicar, les voy a decir el concepto de cultura. En términos científicos, bueno, el término proviene del latín cultus y hace referencia al cultivo del espíritu humano y las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido evolucionando a través del tiempo y actualmente está relacionada con la civilización y el progreso. Otra definición que podemos dar es el conjunto de información y habilidades que posee un individuo. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. ¿Sí, what I mean? Bueno, no le entendía el concepto del maestro. ¿Qué quiso decir el doctor? Es doctor, exacto. Bueno, en términos coloquiales, cultura. Por ejemplo, aquí tenemos, mira, este pequeño dibujo sobre el tipo o diferentes maneras de vestimenta de cada persona, así como también aquí abajo ve, la cultura se va impartiendo, se va inculcando desde los padres. Los padres los van explicándosele a sus hijos, es decir, de generación en generación, el cómo te portas en tu casa. El niño lo va a ir adaptando. Entonces ese término de cultura se va dando de generación en generación. De igual manera, como ya lo había explicado el doctor, existen diferentes tipos de cultura, como por ejemplo, mira, aquí tenemos la cultura de los apaches, que es muy diferente en lo antiguo a la cultura de los vaqueros. Eran diferentes tipos de cultura, diferente tipo de vestimenta. Si te das cuenta, los vaqueros, pues obviamente sombrero, caballos, las mujeres con vestidos largos. En cambio, los apaches mayormente con plumas, taparrabos, y pues sus instrumentos igual no eran tan sofisticados como los vaqueros. Ese es un gran ejemplo. ¿Me expliqué? Oh, ya voy entendiendo. A ver, dame un pequeño ejemplo, más o menos como tú hayas entendido. Entonces, cultura es todo aquello que nos rodea, desde nuestra forma de vestir, que nos identifica a cada persona o a cada grupo, nuestros ideales, exacto, nuestros hábitos, exacto, nuestros ideales, y ya voy entendiendo. Entonces, todo lo que vivo es parte de mi cultura. Exacto, porque como te había comentado, la cultura se va dando de generación en generación. Tú tienes una cultura específica de tu familia. Tal vez tú tienes esos pequeños rasgos que tal vez yo no los tenga. No sé, tal vez tu cultura de tu familia es dormir a las 10 de la noche, pero la cultura de mi familia es dormir a las 12. ¿Por qué? Porque tal vez para tu familia a las 10 de la noche ya es demasiado tarde, pero para la mía no, todavía es temprano. Entonces, mis hábitos son parte de mi cultura. También, exacto, estás en lo correcto. También tus hábitos. No todas las familias tienen el mismo hábito. Diferentes familias tienen, no sé, tal vez el hábito de venerar a la Virgencita de Guadalupe, pero tal vez otra familia tiene otro pequeño hábito de otra, no sé, tal vez veneran a otro dios. ¿Me explico? Sí. Ok. Siguiendo con el tema de cultura, ahora vamos a hablar de un gran mito que dice que la cultura va de la mano con el desarrollo económico
de una sociedad, pero como he dicho, esto es un mito, porque si comparamos Estados Unidos con México, vemos que Estados Unidos tiene teatros, tiene iluminación en todas las calles, podríamos decir que ahí hay más cultura, pero no, cultura, como ya lo habían explicado, son todos los rasgos que nos distinguen. En México también hay diversidad de cultura, ahí podemos hablar de los diferentes grupos étnicos que están dentro de este país. Ahora les vamos a hablar sobre el tema de multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Vamos a explicar estos tres términos. Multiculturalidad es cuando varios grupos culturales comparten un mismo espacio, pero no hay interacción entre ellos. Un ejemplo, tenemos a las personas rubias que son de Caché, que viven en este espacio, y tenemos a las tres personas de color que también viven en el mismo espacio, pero no hay relación entre ellos. Ellos, los güeros, desempeñan su trabajo en su área y estos al mismo tiempo desempeñan bajo el mismo ubicación geográfica sin tener una relación entre ambos. Yo trabajo aquí, tú trabajas aquí, nos podemos ver, no nos relacionamos, no hacemos interacción, sale bye. Ahora mi compañero William les va a explicar sobre la pluriculturalidad. Esto lo compartiendo la misma idea con mi compañero Orlando, aquí tenemos a las rubias y a los morenitos. Ay, morenitos. En pluriculturalidad ya hay una pequeña relación en cuestión a que varias culturas tienen una convivencia dentro de un espacio geográfico específico, pero tanto puede ver la relación buena, tanto puede ver la relación mala. Pues mayormente se inculcan igual los valores dentro de cada cultura son diferentes, respetando, claro, la ideología de las güeras y la ideología de los morenitos. ¿Ok? Entonces, ahorita les va a explicar mi compañero Orlando la interculturalidad. Ahí está. Bueno, aquí la interculturalidad, estamos en el mismo espacio geográfico, las güeras y los morenos interactúan entre sí, pero aquí hay un diálogo donde se respetan. Si hay algún conflicto, lo dialogan respetando mi individualidad y respetando tu forma de ser. Entonces aquí estamos hablando de interculturalidad, cuando dos o más grupos sociales en un mismo espacio geográfico comparten con respeto y diálogo. Otredad, se trata del reconocimiento del otro. Todos somos diferentes y la otredad hace referencia a que debemos de respetar esas diferencias. Debemos que la diferencia de él me puede ayudar a mí para crecer, verme en el otro. Aquí la otredad hace a un lado a la discriminación. Si él tiene una debilidad, yo me reflejo en él para entender el problema o el problema de él y no discriminarlo, sino ayudarnos a crecer mutuamente. Vemos que los tres son diferentes tanto física como ideológicamente. Por ejemplo, este piensa en rock, esta piensa en belleza de certamen y este piensa pues en que piensan los negros. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el humanismo y su movimiento.
en el cual el concepto es el valorar al ser humano. ¿A qué me refiero a eso? Al valorar al ser humano como tal, como ser, sabiendo y teniendo en cuenta que las demás personas tienen necesidades al igual que yo, promover los valores, el hecho de la convivencia, siempre y cuando respetando a nuestro semejante. De acuerdo, ahora les voy a hablar sobre la historia del humanismo, en dónde se desarrolló, en qué siglo y qué puntos claves tuvo este concepto. El humanismo se desarrolló en Italia, es decir, en Europa. Fue el primer continente que desarrolló el humanismo. Esto fue en el siglo XIX y tuvo un golpe muy fuerte sobre la iglesia y sus creencias, porque de acuerdo al humanismo se le cambió los ciertos pensamientos a aquellas personas que estaban sujetas a la iglesia y empezaron a darse un juicio de valor, en el cual empezaron a desarrollar universidades, escuelas y academias, porque se empezaron a dar cuenta que tenían un coeficiente intelectual para poder desarrollarse dentro y fuera de la sociedad. Les mencionaré unos personajes que le dieron inicio al humanismo en esa época, en el cual es Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio, en los cuales igual tuvieron una influencia muy importante en el humanismo, porque ellos fueron los que le dieron inicio y desarrollo a que de igual en el siglo XX los seguidores, pues los más conocidos filosóficos son Ausubel, Vygotsky, Piaget y el más reconocido por el humanismo, Carl Roger. Somos Víctor William Torres Rivera y Orlando González del Instituto Universitario Carl Roger de la licenciatura Psicopedagogía de 9º cuatrimestre de la materia Interculturalidad y Educación.